Bueno, pues ya ha salido el mensaje de la grabación, así que comenzamos. Parece que se está incorporando más gente. Bueno, vamos a hablar. Amenazas. ¿Realmente ha cambiado algo? ¿Han cambiado algo las amenazas en esta situación en la que estamos? Bueno, quizás no tanto, y la mayoría de las amenazas que nos podemos encontrar son las mismas amenazas de siempre que desgraciadamente llevamos meses o llevamos años sufriendo, ¿no? Phishing. Bueno, pues seguiremos recibiendo, yo he recibido hoy dos, me he encontrado dos en la carpeta anti-spam, seguiremos recibiendo mensajes en los que nos intentan engañar, pues por ejemplo, para hacer cosas como cambiar nuestra contraseña de acceso a correo electrónico, VPNs y sistemas similares, ¿no? Sistemas de teletrabajo. Claro que hablaremos después, quizás estas amenazas ahora son un poco más serias. Estafas del CEO. Bueno, aquí sí podemos tener algún problema más. Sí nos podemos encontrar con un compañero de trabajo, entre comillas, que nos pide que hagamos algo inusual. Ransomware. ¿Qué os voy a contar del ransomware? Pues lo mismo. Nos podemos encontrar sin documentos, nos podemos encontrar con documentos que son publicados en la red. Las últimas tendencias en ataques de ransomware han sido bastante preocupantes. Hace poco leí una noticia sobre alguna compañía que había sufrido un ataque de este tipo y aunque habían podido recuperar los archivos y no habían sufrido una gran pérdida, pues el hecho es que los atacantes, al no recibir su dinero, al no cobrar su rescate, pues resulta que los habían publicado en Internet, con lo cual podía haber un problema. Y finalmente, la última amenaza de la que sí me gustaría hablar más en detalle, pues son los ataques a los medios de teletrabajo, que realmente sí puede ser una amenaza más seria ahora, dado que pues muchas organizaciones estamos haciendo un uso mayor de los medios de teletrabajo. Pero realmente las amenazas siguen siendo las mismas. No hay gran cambio en este sentido. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Bueno, pues el hecho es que hay mucha gente que ahora mismo está trabajando desde casa. El primer problema quizás sea la improvisación a la hora de poner en marcha mecanismos de teletrabajo. Todos sabemos que bueno, pues hay mecanismos de teletrabajo que no son tan fáciles de manejar o nos podemos encontrar con circunstancias en las que poner en marcha mecanismos de teletrabajo es complejo. Un ejemplo que bueno, desde Sarenet llevamos viendo mucho tiempo, un problema que desde nuestra compañía llevamos viendo mucho tiempo, son los clientes que en ocasiones necesitan que un tercero acceda a sus sistemas para llevar a cabo alguna tarea, ¿no? Pues un administrador de web, un colaborador, pues que por ejemplo es diseñador gráfico y hace cambios en un servicio web, algún otro servicio de este tipo subcontratado y muchas veces nos encontramos con que el acceso a este tipo de servicios, el acceso a muchas veces con permiso de administrador, está abierto a todo el mundo. Y al tratarse de personal externo, pues nos podemos encontrar con que no hay unas medidas de seguridad, vamos a decir, un poco más fuertes, más allá de una simple contraseña. Es decir, cualquiera desde su ubicación puede acceder al sistema de acceso remoto y dando una clave conectarse. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, pues en primer lugar, no todas las contraseñas son igual de seguras. Es posible que alguna contraseña haya sido reutilizada en un servicio más débil. Todos recordamos los casos que ha habido de intrusiones, pues por ejemplo hace años fue un desastre una intrusión grave en el foro de soporte técnico de Adobe, de donde sacaron millones de contraseñas, que después resulta que había gente que había utilizado en sistemas de correo corporativos o simplemente en otros servicios. Estos mensajes de sextorsión que llegan ahora, que son tan habituales, todavía sigo recibiéndolos, en los que dicen que me han pillado haciendo cosas raras delante de la cámara, pues los últimos que he visto pues llevan en el asunto el password que usé al registrarme, vaya usted a saber dónde, como para decirme, mira, mira, que tenemos tu contraseña.
Como no he reutilizado esta contraseña, pues en principio no ha ocurrido nada, ¿no? Pero el hecho es que si hubiera utilizado esta contraseña en algún servicio más importante, pues este acceso estaría en riesgo. Si ese servicio crítico al que me tengo que conectar está accesible desde Internet, pues en ese caso el riesgo lo estamos multiplicando. Y hay un problema, y es que un problema que es la complejidad a la hora de gestionar estos accesos. Nos hemos encontrado muchos casos en los que, debido a la complejidad de poner en marcha este tipo de servicios, pues para mucha gente ya es un triunfo hacer que funcionen. Con lo cual, pues una vez consiguen que el servicio funcione, lo ponen en marcha, empiezan a trabajar y a partir de ahí, bueno, pues con todas las presiones y todos los problemas, pues el servicio queda expuesto. Recordad una cosa, y es que, por desgracia, una contraseña no es una protección suficiente. El software es cada vez más complejo, el software tiene fallos de seguridad, es muy difícil, por no decir imposible, hacer software sin fallos de seguridad, especialmente con la mayor flexibilidad y el mayor número de funcionalidades que estamos pidiendo constantemente a nuestros sistemas, y por tanto, pues nos podemos encontrar en una situación de pesadilla. Si antes el número de incidentes o el número de servicios expuestos por parte en la red era relativamente reducido, pues claro, ahora es muy posible que ese número se vea multiplicado, porque mucha gente necesita trabajar desde sus domicilios. Tenemos otro problema y es el menor contacto personal. Si estamos todos en casa, puede que sea un poco más fácil que nos engañen con ese mensaje de: oye, mira, Manolo, soy Pepito, necesito que hagas una transferencia a este sitio porque tenemos que afrontar un pago. El famoso, o lo que la policía suele llamar, estafa del CEO, porque bueno, los primeros incidentes de ese tipo que hubo hace años, pues normalmente se dirigían o afectaban sobre todo a directivos de nivel alto. Entonces, nunca está de más prestar atención a estos mensajes de correo electrónico que se salen un poco de la norma. Afortunadamente, tenemos, en la mayoría de los casos, los mensajes suelen tener una pinta un poco rara, una redacción rara, un formato un poco distinto, las direcciones de correo electrónico no suelen funcionar, en fin. Con un poco de atención y teniendo siempre en cuenta el ignorar el exceso de presiones y las prisas que nos pueden hacer cometer errores, bueno, pues puede que no sea para tanto. Con esto del teletrabajo también nos podemos encontrar un cambio importante con una mayor dependencia de uso de herramientas en la nube. Durante los últimos años ha habido varios incidentes de perfil muy alto, pero no quiere decir que no haya habido incidentes mucho menores que no han llegado a publicarse en la prensa, del estilo de: pues, aparece en un servicio de almacenamiento compartido en la nube con acceso público una base de datos con perfiles de tal o cual servicio, ¿no?, de una empresa. Pues, por ejemplo, en un caso grave, pues una base de datos con datos personales. ¿Y qué ocurre a veces? Bueno, pues a lo mejor resulta que voy a mandar una revista, voy a mandar un mailing a clientes y el procedimiento que tengo acordado con la empresa que se dedica a hacer el mailing, pues es dejarle por ahí un archivo que recoge con la lista de direcciones a las que tiene que mandar, pues, mi mailing, ¿no?, mis panfletos o mis folletos, regalos de Navidad o lo que sea. Protegemos debidamente estos accesos, nos aseguramos a la hora de configurar estos accesos compartidos de que lo estamos haciendo bien, o con las prisas nos dejamos los permisos sin colocar correctamente. Bueno, pues si hasta ahora el modelo en el que se producían este tipo de errores era en general la relación entre una empresa y sus subcontratas, pues ahora nos podemos encontrar que este mismo error lo podemos cometer entre empleados de la misma compañía. Si cada uno está trabajando en su casa, pues nos podemos encontrar con que estamos utilizando herramientas no debidamente protegidas o herramientas de acceso público para compartir estos datos que en muchos casos pueden ser sensibles con nuestros compañeros. Pensad en que conviene ir un poco más allá.
no pensar solamente, bueno, voy a tomar precauciones y voy a evitar que esto ocurra, sino que tenemos que pensar en la probabilidad de que cometiendo un error o por un despiste esta exposición se produzcan. Otro punto muy importante es la utilización de sistemas de backup. En muchas situaciones de teletrabajo, pues por ejemplo, vamos a decir, un teletrabajo intermitente, pues yo tengo una fuerza comercial que funciona, que viaja, que se desplaza, que en ocasiones tiene que trabajar desde casa, tiene que trabajar desde hoteles o tiene que trabajar desde pues por ejemplo, la ubicación de un cliente a la hora de, yo qué sé, rellenar un formulario, hacer alguna consulta. Pues en muchos casos quizás el sistema de backup no es tan importante o no es tan importante que funcione de manera intermitente, porque al final lo normal es que esa persona con cierta frecuencia pase por la oficina y la mayoría de la información que ha generado, la mayoría de la información que ha introducido, pues seguramente estará en nuestros sistemas centralizados. Pero ¿qué pasa si nos tiramos 40 días fuera de la oficina o nos tiramos mes y medio o 2 meses? ¿Seguimos en la misma situación? ¿Podemos seguir prescindiendo del backup? Creo que es algo que conviene considerar, porque estando desplazado en casa, asimismo, vamos a tener más problemas para que el soporte técnico de nuestra empresa, en caso de tener un problema, nos pueda reconstruir el ordenador o pueda resolver el problema. Y finalmente, en cuanto a cambios de situación, aunque no es menos importante, tenemos que tener en cuenta que si estamos teletrabajando en casa, si tenemos niños, especialmente, bueno, tenemos familiares, pero en el caso de los niños es más preocupante, pues tenemos un riesgo adicional, que es que nuestros equipos de trabajo puedan ser vulnerables ante una de las amenazas que ya he mencionado, como por ejemplo el ransomware, pues porque un familiar nuestro utiliza el equipo para un propósito que no es el trabajo y, por ejemplo, instala algo. Son especialmente peligrosos los niños buscando juegos gratuitos en Internet, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que no he contado nada especialmente complicado, pero sí creo que son aspectos a tener en cuenta. Las amenazas son básicamente las mismas, pero teletrabajando y especialmente para aquellos para quienes esto es una situación nueva, pues la situación ha cambiado y mucho, con lo cual podemos ser muchísimo más vulnerables. ¿Podemos hacer algo? Bueno, al principio de la charla he comentado que me gustaría o deberíamos, quizás no solo por nuestra salud mental, sino ya por salir reforzados de esta crisis, deberíamos de pensar en esta crisis como una excusa o como un motor para mejorar nuestras prácticas y nuestra cultura de seguridad. Todos sabemos que las medidas de seguridad son incómodas, todos sabemos que las medidas de seguridad en muchos casos se pueden percibir por parte de muchos usuarios como algo que entorpece el trabajo. Ya que estamos en una crisis y tenemos que aplicarlas, pues pensemos en que empezamos a adoptar este tipo de medidas y aprovechando, como digo, la crisis como motor las adoptamos, pues al final acabaremos esta crisis mucho mejor que como la afrontamos. Vamos a ver un poco los consejos más importantes. Por supuesto, el primero sería la atención a cosas que recibamos por correo electrónico o incluso llamadas telefónicas, tampoco lo descartemos. Creo que de momento no ha habido timos o no he oído de estafas relacionadas o intentos relacionados con esto, con esta crisis por teléfono, pero bueno, exactamente igual que las famosas llamadas del soporte técnico de Microsoft desde centros de llamadas en la India, que ha recibido mucha gente, pues nos podemos encontrar con que alguien más intente aprovecharse del problema del COVID, ¿no? De hecho, ha habido alertas sobre, aunque no relacionadas directamente con nuestro trabajo, pues ha habido alertas por intentos o por posibles llamadas a gente vulnerable, sobre todo gente mayor, por parte de incluso de ladrones que digan que tienen que desplazarse a su domicilio para hacerles una prueba, ¿no? Entonces, conviene prestar especial atención a este tipo de cosas.
Yo siempre suelo decir en la casa que si alguien tiene una duda con un mensaje de correo electrónico, entre comillas, extraño que ha recibido y quiere trazar el origen o revisar que realmente no tiene una pinta rara, pues prefiero que me interrumpan, prefiero que me molesten a luego tener que, tener que trabajar más, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un aspecto clave. Fijémonos en la redacción de los mensajes, sobre todo si una petición es extraña, fijémonos en si la dirección de correo electrónico coincide, en fin, más de cuidado. ¿Qué pasa con los medios de teletrabajo? Bueno, pues ya he comentado que quizás es una de las amenazas que más ha aumentado y es que me imagino que muchos de los aquí presentes pues estarán utilizando herramientas de escritorio remoto y cosas de este tipo que hasta ahora pues se habían utilizado de manera excepcional, ¿no? Quizás las utilizaba a veces el departamento interno de informática para solventar problemas de usuarios y este tipo de cosas. Y ahora uno se encuentra conectado desde casa a su ordenador de la oficina o se encuentra con el ordenador de la oficina en su casa accediendo a recursos de la compañía. La pregunta es, ¿los tenemos debidamente protegidos? Porque aquí tenemos dos problemas. Por un lado, es recomendable utilizar VPNs. Yo creo que en este caso si es importante utilizar VPNs, en este caso es absolutamente clave. Por otro lado, en el caso de servicios en los que no sea conveniente o sea muy complejo poner en marcha una VPN, pues nosotros siempre vamos a recomendar intentar utilizar como mínimo controles de acceso por dirección IP. Yo no me dejaría en ningún caso un servicio de acceso remoto de los que estamos utilizando ahora para teletrabajar sin como mínimo un control con dirección IP estática, que ya sé que es un problema porque muchos accesos son residenciales, pero bueno, hay soluciones para este tipo de cosas. Con las herramientas de colaboración en la nube, pues yo en lo posible evitaría utilizarlas a no ser que tenga muy meridianamente claro cómo lo estoy haciendo, porque recordad que aquí el problema no está solo en que esta herramienta permita o no permita poner una contraseña a los documentos, permita o no permita limitar el acceso, sino el impacto que tiene un despiste o que tiene un error por parte de la persona que está compartiendo el documento. Todos conocemos el refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Si en lugar de utilizar una herramienta de colaboración en la nube que puede estar un poco, entre comillas, descontrolada, utilizamos una herramienta que está en nuestra red privada o está en un entorno un poco más acotado, pues bueno, pues la probabilidad de cometer un error en un principio sería menor. Una recomendación que desde luego os voy a hacer es en ningún caso, nunca, bajo ningún concepto, confiéis en las opciones de cifrado que tienen muchas aplicaciones, pues como por ejemplo Office, porque bueno, en la práctica todas o la inmensa mayoría a lo largo de los años han demostrado ser bastante ineficaces, con lo cual son incluso contraproducentes. Es decir, el poner un password a un documento generalmente lo único que consigue es volvernos más imprudentes y generar una falsa sensación de seguridad. Otro aspecto muy importante y que se suele dejar de lado, en ese sentido nosotros, bueno, pues en nuestras líneas ofrecemos algunas ventajas, es monitorizar. Aunque monitorizar es una tarea que se debe llevar se debe llevar a cabo a largo plazo. Pero bueno, empezado ahora. ¿A qué me refiero con monitorizar? Pues podéis detectar actividad inusual haciendo algo tan simple como, por ejemplo, familiarizaros con la gráfica de consumo de vuestros circuitos, de vuestras líneas, que os ofrecemos a través de la ventana cliente. Podéis encontrar que ha habido actividad inusual a una hora, ha habido un envío de datos importante, os podría dar una pista de que tenéis un incidente en curso, en fin. Este tipo de herramientas realmente pueden ser valiosas a la hora de advertirnos por lo menos de que algo está ocurriendo.
Sí es cierto que en ocasiones nos puede llevar o nos puede provocar una caza de fantasmas, como os digo yo, pero bueno, siempre es mejor ver y ver qué tipo de actividad tenemos y en ocasiones perder un poco de tiempo investigando que no enterarnos absolutamente nada hasta que al final es demasiado tarde. Un aspecto que en mi opinión es muy importante y se suele dejar de lado, por otro lado, es fomentar una cultura de seguridad a la hora de intercambiar archivos. ¿Cuántas veces intercambiamos con colaboradores e intercambiamos incluso con personal externo documentos en un formato inseguro, como por ejemplo Word, por ser el más habitual, en lugar de utilizar un formato cerrado, un formato, quiero decir, con menos probabilidades de sufrir problemas de seguridad, como un PDF? Es normal que si estamos participando varias personas en la redacción de un documento y estamos haciendo revisiones, pues intercambiemos un documento pues, en un formato como por ejemplo Word, ¿no? Pero debemos recordar que los documentos Word pueden contener macros, pueden contener programas embebidos en el documento y ahora mismo, y desde hace muchos años, no es nada nuevo, el principal vector de amenazas, de entrada de amenazas en nuestra compañía son precisamente los documentos de Office. Ahora bien, si yo le mando una factura a un cliente o le mando una oferta o le mando un documento con una especificación a alguien que no tiene que editarlo, es decir, que solamente tiene que leerlo, ¿necesito enviárselo en Word o se lo puedo enviar en PDF? Aquí la clave está en establecer una cultura de intercambio de archivos seguros, que es uno de los beneficios que podemos sacar de una crisis como esta. Si adoptamos la costumbre de evitar el intercambio de documentos inseguros, excepto en aquellos casos en los que es absolutamente imprescindible, conseguiremos que nuestros usuarios vean el intercambio de este tipo de archivos como algo excepcional. Es decir, si yo estoy recibiendo constantemente adjuntos en Word, no voy a desconfiar de ellos, ¿no? Si por el contrario estoy recibiendo PDFs y de repente alguien me envía un adjunto en Word y se trata de un evento extraordinario, pues puede que me llame la atención y la probabilidad de sufrir un incidente por abrir este adjunto sea menor, porque lo más probable es que no me fíe y no lo abra. O si lo abro, preste más atención a lo que estoy haciendo. Y finalmente, consecuencia obvia de la última amenaza que he citado en el punto anterior, pues sería tengamos mucho cuidado con el equipo de teletrabajo en casa, especialmente si tenemos niños, porque nos podemos encontrar que en un descuido tonto, nuestro equipo se vea comprometido. Acordémonos de medidas tan básicas como proteger nuestro equipo con una contraseña y bloquearlo cuando no estamos presentes. En fin, rápido y espero que indoloro. Muchísimas gracias.